Buenos días, mi nombre es el Dr. Pimentel y vamos a hablar de la segunda parte de los reflejos, clonos y cincinesias, donde abordaremos las alteraciones de los reflejos, donde están dados por el aumento de los reflejos, donde hablaríamos de hiperreflexia, la disminución o abolición del reflejo, donde hablaríamos de hiporreflexia a reflexia, la inversión del reflejo y de otros reflejos patológicos. La hiperreflexia se produce cuando la respuesta es más brusca, más intensa y más amplia que lo habitual, obteniéndose con la misma con un estímulo de igual o de menor intensidad. El fenómeno de reflejo policinético es cuando el reflejo se ve aumentado con un estímulo de menor o de igual intensidad. El fenómeno de difusión del reflejo o del estímulo es cuando el área a estimular se ve ampliada, aumentada, y se pueden ver reflejos con un estímulo menor en otra área. La hiperreflexia profunda generalmente se consigue en lesiones de motoneurona central que sabemos que estas son inhibidoras de lo que serían los reflejos medulares. Y al no tener esta inhibición, el reflejo puede liberarse de manera libre, sin control. Las etiologías pueden ser en los ACV, en las enfermedades desmielinizantes, en la esclerosis lateral amiotrófica o primaria. Los centros comprometidos van a ser los centros que van a estar por debajo del nivel de la lesión y pueden ser lesiones unilaterales o bilaterales de la vía piramidal y suelen acompañarse de paresia, plejía, hipertonía, clono y también de síndrome de Vinck. La superficial generalmente se observa en pacientes tensionados psíquicamente y está asociado a reflejos profundos vivos, los cuales no tienen ningún tipo de significado patológico. La abolición de los reflejos o arreflexia es un reflejo que es de interpretación más difícil que su exageración y puede deberse tanto a lesión central por afectación de motoneurona de la anterior poliomielitis o lesiones periféricas que comprometen la vía aferente o deferente. Observamos que a nivel profundo existen 5 reflejos profundos constantes que son el aquiliano, el patelar, el tricipital, el estibioradial y el cúbito pronador. La abolición de los reflejos profundos puede ser originada por múltiples causas que actúan en los distintos segmentos del arco reflejo, las cuales vamos a hablar más adelante. O también pueden ser por otras causas como enfermedades caquéticas o en el sueño profundo también se pueden ver por agotamiento muscular, en la fase del coma, de los eventos cerebrovasculares o por una sección medular aguda, donde se habla de la ley de Bastian, la cual explica que cuando hay secciones medulares agudas se van a ver abolidos los reflejos por debajo del nivel de la lesión. Observamos que las causas neurológicas a nivel de lo que sería los segmentos del arco reflejo que pueden causar reflexia son una lesión en la rama aferente o deferente del arco reflejo que puede ser debido a radiculopatías, neuropatías o polineuropatías o polirradiculoneuropatías idiopáticas o inmunomediadas. Lesiones en la raíz de los cordones medulares, donde la principal puede ser antiguamente donde se encontraba en la tabla dorsal. Lesiones centromedulares pueden ser dadas por tumores intermedulares o en la siringomiela que afectan frecuentemente a los miembros superiores. Pueden darse lesiones de motoneurona periférica donde se va a afectar la rama eferente efectora del reflejo en poliomielitis anterior aguda, atrofias musculares espinales, etc. Y la reflexia correspondiente a los territorios con parálisis con atrofia muscular pueden abarcar todos los miembros o solo uno de ellos o una parte del mismo. O una lesión del músculo efector en miopatía donde los reflejos desaparecen por atrofia del músculo. Ahora, las superficiales van a estar dadas por lesiones del arco reflejo elemental a nivel central por neuropatías, que son lesiones del arco superior cerebromedular. Y la reflexia superficial va a estar dada en lesión cerebral que compromete la vía piramidal, que va a ser la regla, donde se va a observar hemiplejía y con hiperreflexia profunda. Y los reflejos superficiales van a ser aquellos cuyo centro está situado por debajo del nivel lesional. La inversión que se observa al provocar un reflejo puede observarse en ciertas condiciones patológicas, que su respuesta se invierte en lugar de producirse la contracción de la musculatura normal correspondiente. La inversión profunda se puede ver en este tipo de reflejo. En el reflejo aquiliano, donde la percusión del tendón de Aquiles, en lugar de producir la flexión plantar normal, va a determinar una extensión o una flexión dorsal del pie.
Y la inversión del reflejo tricipital, donde al percutir el tendón del reflejo tricipital, el antebrazo se flexiona en vez de extenderse. La inversión del reflejo estiloradial, donde al buscar el reflejo estiloradial se obtiene la flexión de los dedos, faltando en cambio la flexión del antebrazo. Las inversiones superficiales tenemos la más importante, que es el signo de Babinski, en el cual al buscar producir un reflejo, al buscar producir un reflejo plantar, vamos a observar en el paciente, en su lugar, un reflejo de extensión del hallux con una extensión en el abanico del resto de los dedos. La extensión del hallux también se puede producir en lo que sería con lo que sería la maniobra de Gordon, donde se van a estimular los músculos gastrocnemios, la maniobra de Shaffer, donde se van a estimular o se va a comprimir el tendón de Aquiles, y la maniobra de Oppenheim, donde de arriba hacia abajo se va a comprimir la porción anterior de la pantorrilla. También se puede obtener extensión del dedo gordo con el signo de Shadow, el cual viene dado por trazando sobre el dorso del pie una línea que contornee el extremo a extremo, el cuello del pie, o el signo de Tranqui, el cual se produce percutiendo el tren mayor externo, aduciendo el quinto dedo. También tenemos otros signos como el de Gesar, el reflejo de Gonda y el de Bim. La excitación plantar del pie va a producir reflejo plantar, pero esto se va a ver acompañado por otros signos, como por ejemplo la contracción del tensor de la fase lata, que se va a conocer como reflejo de Brisau, y la aducción y rotación interna del pie como el reflejo de Rossi-Hischenberg. Las diferencias con respecto al signo de Babinski pueden ser un simple reflejo de defensa que no tiene nada patológico. Nos va a confundir también la parálisis de los músculos flexores cortos de los dedos del pie, los cuales no va a producir ningún tipo de respuesta. Los movimientos aletóxicos del dedo gordo, el cual tiene que diferenciarse en que esta aletosis tiene más policinesia. La anestesia de la planta del pie no puede confundir. En los niños son normales los reflejos de Babinski hasta los 2 años de edad. En la edad avanzada, por una degeneración mieloide, se puede observar un signo de Babinski también sin significancia patológica. Hay estados donde el reflejo de Babinski puede ser transitorio, como el periodo posictal, la intoxicación barbitúrica y alcohólica, la hipolicemia, migraña, parética y insuficiencia renal aguda. Los reflejos patológicos van a ser unos que ya hablamos anteriormente, que son el reflejo de automatismo medular, que se ve en la sección medular más o menos completa, algunos reflejos posturales, el síndrome de Babinski sucediano, que lo acabamos de hablar, y otros reflejos patológicos, los cuales serían los de los miembros inferiores, donde tendríamos el reflejo patológico cuboideo, donde la percusión de la caja dorsal del pie sobre el cuboides normalmente produce la extensión de los 4 primeros dedos del pie, y es patológico cuando se produce flexión de los dedos, y nos va a hablar de lesión de la piramidal en la médula espinal inferior. Ahora, tenemos otro reflejo patológico a nivel de los miembros superiores, donde el más importante sería el reflejo de Jacobson-Benterev, en el cual la mano extendida sobre la palma de la mano del explorador me va a producir al percutirla el lado dorsal de la apófisis estiloide del radio, una flexión de los dedos, lo cual generalmente tiene una significancia patológica para las paresias o plejías espásticas. El reflejo de Hoffman, que se produce cuando el médico sostiene con su mano izquierda la mano del enfermo y con la palma orientada hacia abajo y los dedos relajados, toma el dedo medio y produce un pellizco con el dedo índice y medio. Y la aplicación de este va a producir una brusca flexión de la falange distal. El signo se hace presente si se aparece una flexión de los dedos índice y pulgar, y tiene que ver con la flexión piramidal por arriba de S5. Cuando hablamos de reflejo de succión o de reflejo de hociqueo, donde se produce succión por un lado y hociqueo por el otro, se debe al estímulo, al roce sobre la parte media de ambos labios, obteniendo el estímulo de hociqueo, y el estímulo de succión, que se debe por el estímulo de la mucosa labial, el contacto con la yema de los dedos del explorador, produce el movimiento de succión. Y esto se debe generalmente a estados patológicos como afección supravulvar o pseudovulvar y en encefalopatías difusas. También vamos a observar que existe un valor localizador de los reflejos, que es el valor que tienen los reflejos para determinar la ubicación o nivel de la lesión, especialmente en los casos de lesiones medulares. Tenemos así de la siguiente manera, que en los reflejos profundos
Si es supralesional, se va a observar un reflejo normal. Si es a nivel lesional, el reflejo profundo va a estar abolido. Si es infralesional, los reflejos van a estar exagerados. A nivel de los reflejos superficiales, si es supralesional, el segmento medular va a estar normal el reflejo. Si el segmento medular está infralesional, van a estar abolidos o disminuidos los reflejos. Ahora, con respecto al automatismo medular, es importante tener en cuenta que a nivel de la lesión, a nivel de la lesión, inmediatamente por el límite inferior, van a estar normales los reflejos, pero por debajo van a estar exagerados los reflejos. Ahora bien, si nosotros ubicamos el nivel sensitivo, vamos a observar que el nivel sensitivo del paciente va a estar inmediatamente por debajo del límite superior de lo que sería de lo que sería la lesión. Y esto nos ayuda a nosotros para saber exactamente dónde están las lesiones o darnos una idea de dónde están las lesiones. Ahora, así concluye lo que sería la segunda parte del reflejo crono y cincinesias.